O sea, a mí no me gusta hablar de criptomonedas. Yo siempre hablo de criptoactivos, porque realmente las criptomonedas son una parte de los criptoactivos. Hay una parte de los criptoactivos que están pensados para ser monedas, pero hay otra parte que no. En una economía del futuro, ¿lo tengo que poder pagar todo lo que podría pagar con un euro, con un criptoactivo? Al final las criptomonedas no dejan de ser otras divisas exactamente igual que lo que es un dólar, un yen, etc. Va a llegar un momento en el que esas divisas se van a reconocer y se van a poder utilizar. Esos usuarios tradicionales, ¿para cuándo van a pagar con bitcoins en lugar de con euros? Particularidades aquí, es decir, no se puede pagar directamente, pero ya hay maneras de pagar en bitcoin en el supermercado. Todos los bancos a día de hoy, y no lo dicen públicamente, están trabajando en esto. Cuando estuve en Amazon, las librerías nos veían como algo residual, o sea, como algo que... Pero esto es todo para frikis, porque ¿quién va a comprar un libro online? Y esta gente, lo que no vio venir es la revolución que viene detrás con todo esto, porque esto que a veces es para frikis, luego se convierte en algo que es para todo el mundo y él se ha quedado fuera. A diferencia un poco con el mundo tradicional y el mundo digital, esto va toda leche. Y la verdad es que cosas que ni pensamos que iban a suceder en 12 meses, a la vez que están sucediendo. Gracias por acompañarnos en este viaje, el capítulo de hoy que versará el oráculo de modo cripto en relación a lo que son pasarelas de pago. Yo soy Sandra Adrián, CEO de Modo Cripto, que somos una consultoría dedicada en exclusiva a todas aquellas empresas de base tecnológica blockchain y a todos aquellos criptoinversores que decidan, pues un poquito saber cómo deben tributar. También, obviamente, para aquellos del sector tradicional que quieren entrar con garantías, seguridad y sin miedos. Y bueno, pues sin más dilación, os voy a presentar aquí a mis expertos que me acompañan hoy. Noemí Fansana, de Agencia Coma. Gracias, Noemí. Bienvenida. No, gracias a ti, Sandra. Encantada de estar aquí. Muy feliz. Y yo de que estés. Y os voy a presentar también a Albert Salvay. Bienvenido. Gracias por invitarme. Albert es cofundador de Funding Fast, el estudio de acompañamiento, crecimiento empresarial y financiación para startups, especializado en FinTech y Web3, algo más que nos contará, y que asesora a las compañías en los negocios, además de ofrecer consultoría. Cuéntanos, Albert. Sí, bueno, Funding Fast es un proyecto que la ambición es la de convertirse en un partner de productos alternativos, productos financieros alternativos. Entonces, dentro de ese ámbito, pues una de las líneas de negocio es la dedicada a startups. Básicamente lo que nos dedicamos es a analizar startups y ayudarles en este proceso de búsqueda de financiación. Uno de los problemas principales de las startups es realmente encontrar ese dinero para arrancar o para ampliar el proyecto, ¿no? Y nosotros, pues bueno, gracias a la experiencia, digamos, de los socios, pues les podemos ayudar en todo ese aspecto. Esto por un lado. Por otro lado, evidentemente no acaba aquí en el proceso de búsqueda de financiación, sino que además les podemos dar apoyo en la expansión posterior, porque yo siempre me gusta decir que muchas veces las startups creen que lo complicado o el problema acaba cuando consiguen la financiación. Y yo digo, no, es que el problema comienza aquí. Luego tienes que gestionar esa financiación y realmente hacer lo que has dicho que ibas a hacer, hacerlo bien para que poder acceder a unas siguientes rondas. Porque normalmente no, la financiación es en varias rondas. Respecto a los fondos que invierten en esas startups, pues también los ayudamos en temas de scouting de proyectos. Es decir, nosotros al final tenemos una capacidad de análisis técnica, sobre todo de proyectos FinTech, Web3, Health y ESG, que también tocamos, pues que podemos ayudarles en esa selección previa de proyectos, ¿no? Y además hay varias cosas más relacionadas con productos alternativos. Gracias, Albert. Hoy nos aportarás la parte de experto, esa visión sobre la temática que hoy nos ocupa y que vamos a pasar a anunciar. Bueno, pues ahora ya, hechas las introducciones, vamos a entrar de lleno en una de estas preguntas, ¿no?, que preocupan, ¿verdad, Noemí?, a lo que es el particular, la sociedad en general, y es métodos de pago con Bitcoin, con criptomonedas. ¿Esto funciona? ¿Esto no? ¿Vas a venir a sustituir el dinero? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, son varias preguntas en una. Primero, hay que
intentar comprender realmente la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Y la dimensión de lo que estamos hablando es una revolución tecnológica que va a cambiar las formas que tenemos de transaccionar, las formas de pago. A partir de ahí, ¿cómo va a ser o cuáles son los activos que se van a utilizar? Dependiendo de las características de cada activo. Y aquí hay que tener muy claro que Bitcoin es un cosa aparte. Bitcoin es un activo especial con unas características especiales y que hacen que pues posiblemente quizás no sea la forma de pago o la moneda de pago, pero sí que podrán serlo otros criptoactivos, ¿no? Como monedas estables o etcétera, etcétera. Bitcoin tiene una característica ahora mismo que es la de la volatilidad, que hace que pues haya reticencias a utilizarlo como forma de pago. Por lo tanto, seguramente no veremos a Bitcoin como forma de pago habitual, más bien como forma de reserva de valor, pero sí otros criptoactivos que utilicen esta tecnología. De hecho, el Banco de España, bueno, y otras autoridades, ¿no? Porque algunas, la definición viene de lo que es la Directiva de Prevención de Blanqueo. Básicamente lo que te dicen es que las monedas digitales o virtuales, ¿no? Lo que son, como definiríamos vulgarmente, las criptomonedas, son instrumentos de pago sin soporte físico basadas en un algoritmo matemático, ¿no? De la blockchain o la cadena de bloques. El Banco Central de España, de Europa también, señala que es un medio de cambio, es decir, medio de cambio o medio de pago, ¿no? Que tiene algunas pequeñas, ¿no? diferencias, ¿no? Sí. Es un poco también lo que hablabas tú, depende de la cripto, ¿no? Bitcoin medio, vamos a dejarlo como reserva de valor, ¿no? Stablecoin, vale, mejor como medio de pago, ¿no? Y otras cripto, pues ya veremos, ¿no? Inversión en proyecto. Pero al final aquí lo que nos encontramos también es que lleva un poco a confusión, ¿no? Entonces... Bueno, confusión porque es un problema de vocabulario. O sea, a mí no me gusta hablar de criptomonedas. Yo siempre hablo de criptoactivos, porque realmente las criptomonedas son una parte de los criptoactivos. Hay una parte de los criptoactivos que están pensados para ser monedas, para transaccionar e intercambiar valor, pero hay otra parte que no. Entonces, cuando nosotros utilizamos el término para englobarlo a todo, es cuando llega la confusión, ¿no? Cuando estás más familiarizado con el tema, sabes de lo que hablas y sabes que se utiliza un término, pero la definición es ligeramente diferente. Cuando vienes de fuera, te hablan de criptomonedas, tienes ya ese concepto, sí. Y por lo tanto no entiendes quizás pues ciertos comportamientos del mercado. Yo creo que aquí, Noemí, nos puedes aportar un poco la opinión, ¿no? Pública, qué es lo que dicen los medios, cómo llega, cuéntanos. Claro, un poco el consenso en los medios de comunicación. Nosotros en Coma, como bien sabes, nos dedicamos a monitorizar pues qué dice la prensa, atendemos a periodistas, hablamos con muchos periodistas y cuando tú hablas con ellos off the record lo que te dicen es esto no sirve para pagar. Esto aquí, con esto no puedo pagar nada. Yo no me puedo ir al supermercado y pagar el pan. No puedo transaccionar en mi día a día usando el Bitcoin, ¿no? Albert, supongo que esto lo que te referías antes, ¿no? Sí, un poco. A ver, hay particularidades aquí. Es decir, no se puede pagar directamente, pero ya hay maneras de pagar en Bitcoin en el supermercado. Tú puedes en determinadas aplicaciones comprar un vale descuento o un vale tal y ese vale intercambiarlo en el supermercado. O sea que hay maneras y hay canales para hacerlo, no directos, claro, pero sí que hay. La cuestión es que hay una gran deficiencia de comunicación de todos estos sistemas hacia los medios y hacia la sociedad. En realidad los medios no lo comprenden, cada vez más sí que estamos viendo que hay una evolución entre los periodistas y que cada vez saben más de lo que hablan o tienen la suerte de interactuar con expertos como vosotros y se van formando, pero en realidad lo que los medios no comprenden no lo comunican o no lo comunican como nos gustaría a nosotros. Claro, y esto al final el ciudadano de a pie lo lee y sigue quedándose con esa idea o con esa noción, ¿no?, de que yo con el Bitcoin no puedo pagar o pago muy poco. Sí que es cierto que hay una conversación emergente en torno a empresas que aplican desarrollos para pagar, ya sean pagos intercompany, ya sean otro tipo de servicios, pasarelas de pago. Hay noticias, leíamos por ejemplo hace poco en expansión 3.000 empresas que están en la pasarela de pagos de Bit2Me. Hay un interés genuino entre los medios de comunicación de conocer qué empresas están desarrollando y están haciendo evolucionar la blockchain o todos estos activos como medio de pago, ya que al final se considera que es un termómetro de la adopción o no adopción de las criptos entre el ciudadano, si puedo pagar o no con ellas, porque al final estamos acostumbrados a que con el dinero puedo transaccionar. Y bueno, y realmente se cree y se entiende que es un vector de crecimiento. Bueno, esperemos que sea de un crecimiento exponencial. Esperemos que así sea. Gracias, Noemí.
Bueno, y para seguir profundizando con todo lo que es los sistemas de pago y de intercambio de Bitcoin y otras criptomonedas, tenemos aquí a nuestro invitado especial, Luis, bienvenido. Por explicar nada brevemente, Luis es cofundador y CEO de Votum, que es una cadena de bloques de capa 3 que ofrece servicios de infraestructura para que las empresas desarrollen sus negocios en blockchain. Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y explícanos un poquito porque tu trayectoria empezó, Business Angel, emprendedor, acelerador de startups, ¿no? Has pasado por compañías como Amazon, Periódico. ¿Por qué blockchain? ¿Qué te ha hecho cambiar? Cuéntanos. A ver, mi aventura en el mundo digital empezó hace muchísimos años. Como digo, yo soy un dinosaurio digital ya, porque empezó con Amazon, cuando Amazon vendía solo libros online. Tuve la suerte de ser el primer ejecutivo español en este mastodonte que conocemos hoy, allá por el 2004, y es donde me metí en todo el mundo de Internet, el que iba a suponer pues la economía digital y demás. Y bueno, llegó un momento dado en el que también me quedaba en Estados Unidos o volvía a España. Me apetecía mucho emprender, que creía que la trayectoria que había hecho con Amazon durante muchos años pues me iba a ayudar mucho en España, y decidí volverme a casa y emprender, ¿no? En el mundo digital ya un poco local. En el 2017, cuando estaba en otro proyecto digital, empecé a conocer lo que era blockchain, lo que era Bitcoin. Me pareció una auténtica pasada. Me pareció que iba a cambiar totalmente lo que podíamos hacer a nivel digital, a muchos niveles. Me pareció también que iba a volver a revivir los inicios que ya vivía con Amazon y que me habían parecido fantásticos, y que, bueno, luego había visto los resultados, ¿no? de un inicio así, que al principio nadie creía en ello, que decía que se iba a ir todo a hacer puñetas y tal, y luego fíjate lo que se ha conseguido. Y bueno, decidí meterme a saco en un proyecto nuevo y a desarrollar soluciones de blockchain para esta nueva adopción de tecnología que nos viene con todo el tema de blockchain. Oye, pues la verdad es que encantados, ¿no? De tener a alguien aquí que viene del tradicional, y no cualquier tradicional, sino ya algo un poco de revolucionario, ¿no? Tanto de e-commerce como... O sea, porque al final Amazon cambió el paradigma un poco de la economía, ¿no? Sí, sí. De la forma de consumir totalmente, ¿no? O sea... Yo siempre explico con lo del blockchain y tal, que cuando yo empezaba en Internet, ¿no? La gente ya le flipaba Internet porque decían que iba a sustituir los fax de las oficinas, ¿no? Que ese era como el uso para Internet, ¿no? Habrá gente que nos vea que no sabrá lo que es fax. Claro, imagínate, ¿no? Pero bueno, ya les parecía como súper revolucionario, ¿no? Porque estaba eso que se llamaba email y entonces tal. Entonces, fíjate, nadie se imaginaba todos los negocios que se han montado encima de esa capa de tecnología que supuso Internet para la sociedad, ¿no? Yo creo que estamos en un caso muy similar con el tema del blockchain. Y por ya entrar un poquito en materia, ¿no? Porque lo que vamos a comentar hoy es un poco el tema de los métodos de pago, etcétera, concretamente de Votum, pero sí que es cierto que, bien me decías antes, ¿no? Que no es como pagos, ¿no? Como procesadores de pagos, sino lo que vosotros hacéis son las APIs para que otros desarrolladores puedan utilizarlo como para estas aplicaciones de método de pago, ¿no? No sé si nos lo puedes explicar un poquito. Sí, al final nosotros, llevamos 5 años ya desarrollando tecnología blockchain, principalmente para lo que se suelen llamar corporates, ¿no? Para grandes empresas. Y de esa experiencia, lo que nosotros hemos conseguido desarrollar es una plataforma para que programadores en general puedan utilizar esta tecnología de manera más sencilla. Y cuando digo programadores en general, me refiero a los programadores clásicos Web 2. O sea, en Web 3 o en blockchain, pues hay gente muy metida, obviamente, en este tipo de tecnología. Sobre todo están en el mundo cripto, pero eso no deja de ser un nicho, ¿no? O sea, deja de ser una cosa chiquitita. Donde está el gran mercado son en las aplicaciones que usamos todos los días, cualquiera de nosotros, que son estas de Web 2, en el que también se puede beneficiar mucho de lo que es la Web 3. Entonces nosotros hemos desarrollado con esta experiencia una plataforma para estos desarrolladores, para que puedan implementar soluciones de Web 3 si tienen sentido en su aplicación y conseguir pues esos beneficios que trae este mundo nuevo del blockchain, ¿no? Esto me lleva a la pregunta más importante, porque estamos hablando desde el punto de vista de desarrolladores, ¿no? Pero ¿quién va a utilizar esa plataforma, ¿no? O sea, esos usuarios tradicionales, ¿para cuándo van a pagar con bitcoins, altcoins, con Ethereum, con stablecoins, ¿no? Cualquier criptoactivo, en lugar de con euros? ¿O será la vez o cómo lo ves? Yo creo que ya ha comenzado. Lo que pasa es que aquí todavía no nos damos cuenta. O sea, aquí estamos, yo creo que en esto, sobre todo del uso de cripto,
hay dos mercados muy diferentes, ¿no? Uno es la sociedad avanzada en la que estamos, pues aquí en España, en la que tú tienes tu cuenta del banco normal, tu tarjeta de crédito, cosas que son muy sencillas, entre comillas, conseguir, ¿no? Y luego tienes otros mercados que no están bancarizados, que no tienen esas infraestructuras que tenemos nosotros y que precisamente por eso ya están utilizando estos criptoactivos, porque al final son monedas digitales que las puedes llevar en un móvil. Y con ese móvil ya tienes una tarjeta de crédito, ya tienes una cuenta del banco, ya tienes la posibilidad de pedir un préstamo. Entonces, todo ese mundo ya lo está utilizando. Aquí todavía no. Pero aquí se empezarán a utilizar cuando las podamos utilizar en, no sé, en aplicaciones como Wallapop para pagar algo, en cosas de este estilo que sean de todos los días y que simplemente nos faciliten el intercambio de valor entre personas, ¿no? Pero para que eso pase, ¿no? Hablábamos antes también con Albert que una de las características que tiene el dinero es que no tiene volatilidad, que es estable. Claro, decías tú antes, Albert, bueno, para pagar el pan igual no tenemos que usar los criptoactivos, porque igual ese pan lo acabas pagando pasado un tiempo. No criptoactivos, o sea, hablábamos de Bitcoin, ¿no? Y ya he comentado antes que para mí Bitcoin es un caso aparte de todo lo demás. Entonces, seguramente pues, se podrán utilizar criptoactivos, de hecho ya hay criptoactivos estables, ligados a una moneda fiat o con algún otro planteamiento, pero ya hay criptoactivos estables, por lo tanto eso ya se puede hacer. Pero quizás estamos cerrando el tiro al pensar que vamos a pagar con Bitcoin, no tiene por qué ser Bitcoin. Claro, pero claro, la pregunta sería entonces, ¿con qué y para qué? ¿Tengo que poderlo pagar todo en una economía del futuro? ¿Lo tengo que poder pagar todo lo que podría pagar con un euro, con un criptoactivo? ¿O tal vez simplemente un determinado tipo de producto? A ver, yo creo que hoy en día vivimos en un mundo donde hay multitud de monedas. No tenemos que obsesionarnos con que todo lo hagamos con una sola. Seguramente pues habrán varias. Eso ya depende un poco de cómo evoluciona el mercado, de la regulación, etcétera, etcétera. Pero yo estoy con que pagaremos con diferentes monedas y aplicaremos el tipo de cambio X que sea. ¿Y tú, Luis, qué opinas? Pues exactamente igual. Al final, a nadie, o sea, nadie levanta, o nadie se sorprende, ¿no? Si tú dices que tienes dólares en casa, ¿no? O que tienes yenes porque te has ido a Japón, ¿no? Y nadie piensa que lo que tú tienes, que son yenes en tu casa, no tengan valor. Ellos saben que tú te vas al banco, los cambias por euros, los puedes comprar, ¿no? Con euros cualquier otra cosa. Al final las criptomonedas no dejan de ser otras divisas exactamente igual que lo que es un dólar, un yen, etc. Entonces va a llegar un momento en el que esas divisas se van a reconocer y se van a poder utilizar. ¿Cuándo? Pues cuando sea muy sencillo para las personas adquirirlas, cuando no haya un montón de barreras que ahora pues todavía existen, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Albert que Bitcoin es una cosa pues un poco diferente y está siendo más como, no sé, como un activo, como si pueda ser el oro, ¿no? Que tú inviertes y compras oro y te lo guardas porque piensas que el oro va a subir de valor y cuando lo vuelvas a vender pues te vas a tal. Pero hay otras monedas ya que están asociadas a una divisa normal, como puede ser el dólar o puede ser el euro, que se llaman estables y que ya no tienen esa volatilidad. Pero aún así, siendo así, yo creo que va a ser, ya digo, como monedas, como en vez de un país, van a ser de una comunidad, de un entorno diferente. Y si esa comunidad le da valor, pues la podrán intercambiársela por otros elementos, como se ha hecho toda la vida con el dinero, ¿no? Esto vale $10, yo te lo vendo por $10 porque creo que lo que yo tengo te lo puedo vender pues, o sea, una última pregunta desde el punto de vista de los pagos y del intercambio. Claro, estamos hablando desde el punto de vista del usuario, pero ¿y el comercio? ¿Cómo luego hace este cambio? Porque si yo soy un comerciante y a mí me vienes y me pagas con una moneda, llámale X, ¿cómo hago yo? Claro, ¿cómo hago yo el cambio? No, eso no hay ningún tipo de problema, porque ya existen softwares especializados. De hecho, nosotros en Modo Cripto lo que hacemos es estas plataformas como Botum, ¿no? que se utilizan, hacerlas más amigables, ¿no? Darles la tranquilidad de qué es lo que hacemos, esa trazabilidad de cada criptomoneda que se ha utilizado para ese cambio, cuál era el valor en euros en ese momento de la transacción, el precio, ¿vale? O sea, cómo está cotizando, y entonces tú declaras por una permuta, ¿no? O sea, al final, los usuarios que a nosotros nos vienen que utilizan una tarjeta de crédito, una Visa, es lo mismo que la utilices teniendo USDT, que no son dólares, sino es la stablecoin, ¿vale? Que la utilices con euros, ¿vale? Simplemente que ahí, como no se consideran monedas, lo que ocurre es que existe una permuta. Como tal, se tiene que declarar. Es lo que iba a decir. Aquí hay dos cosas. Primero, lo que hemos comentado antes, de que habrá más de una moneda solamente con la que se pague. No nos podemos ir al otro extremo. Es decir, la atomización excesiva en
el tema de los criptoactivos también es perjudicial. O sea, una empresa no puede pensar en crear su propio token, su propio criptoactivo. Seguramente no tendrá sentido muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, para su propia economía sí. Sí, pero a no ser que sea muy grande, pero sí, tokens de pago. Tokens para comunidades, tokens vale, pero no, ahora no vayamos al otro extremo y que cada uno se cree su token porque tampoco tendrá sentido por temas de liquidez. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que dice Sandra, es decir, el problema que tenemos ahora mismo es que como no son consideradas monedas, entra en juego el tema fiscal. Entonces, excesivos cambios, al final tienes que pagar muchas permutas. Claro. Entonces aquí es una cosa también que la regulación tiene que adaptarse y veremos cómo evoluciona todo, ¿no? Aquí por poner el punto, sí que es cierto, corrígeme Luis y Albert, que normalmente para el tema de los pagos casi siempre se suelen utilizar stablecoins. Es decir, que son aquellas que prácticamente es paridad con el euro o con el dólar. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Que esa volatilidad, ¿no?, que es lo que más preocupa de las criptomonedas, en teoría no deba existir. Pero aparte de la volatilidad, estamos hablando de, como os diría, de burocracia. Es decir, tienes que hacer toda una serie de gestiones y una serie de declaraciones de algo que apenas ha tenido un cambio de valor, pero que vas a tener que hacerlas. Sí, pero como sociedad, o sea, como empresa no me importa, porque es un momento, es parte de tu contabilidad. Sí, es como si te pagan en yenes o en dólares. No Correcto. O sea, al final voy a poner un símil que técnicamente no es correcto, ¿vale? Pero es como quien tiene una cuenta bancaria en euros y quien tiene una cuenta bancaria en dólares, ¿vale? No se considera cuenta bancaria, ¿vale? O sea, técnicamente. Pero para que la gente nos entienda, sí que podríamos asimilar ese cobro que hacemos en cripto, ¿sí?, como una cuenta bancaria en otro tipo de moneda extranjera. Quiero decir que a veces nos parece más complicado de lo que realmente es. Sobre todo porque habitualmente se utiliza esto, ¿no? Monedas estables para el uso. Es cierto que al final, ¿no, Luis? El tema del modelo de negocio, del pago en comercio, parece que es algo que todavía no está llegando, pero en cambio hay muchos otros modelos que se están pagos intercompany, por ejemplo. Sí, pero sobre todo e-commerce. Ahí se utiliza mucho. Sí, se están utilizando cada vez más en e-commerce por la facilidad al final que permite el pagar como de la misma manera que pagas con una Visa, que puedes pagar con un monedero digital, que es donde se guardan esos criptoactivos. Pero bueno, sí, por confirmar, nosotros en la plataforma vemos como dos tendencias muy claras. Una, la de utilización de los stablecoins, que es la más habitual, y luego hay otra que es la de utilizar cualquier tipo de cripto, pero hacer la liquidación en el momento. Es decir, que en ese momento te pagan con Ethereum o te pagan con Bitcoins, pero se hace un cambio en el momento al precio de cotización a dinero fiat. Entonces, por así decirlo, lo sacan a la cotización que tenía en ese momento. Sí que es verdad que los usuarios más avanzados a veces juegan con esto. O sea, reciben bitcoins y si piensan que el bitcoin va a subir, pues no lo cambian y lo cambian pues no sé, una semana más tarde, un mes más tarde o se lo guardan, lo que sea. O otros que, pues bueno, con ese tipo de juegos también se dan. Pero si no, básicamente se hacen las liquidaciones en el momento. Y bueno, con el tema de los intercompany payments que tú has mencionado, sí, ya nos vamos a otro nivel. Sí, porque hay muchas noticias. Una de las cosas que seguimos nosotros es la percepción mediática, ¿no? Cómo va tomando la temperatura en la evolución del sector. Entonces sí que vemos que cuando hay alguna noticia vinculada a que un gran banco, en este caso JP Morgan, por ejemplo, hace desarrollos, como que de repente, bueno, pues genera viralidad, genera cierto revuelo mediático y parece que hace avanzar que las grandes compañías desarrollen en blockchain. Da confianza. Da confianza y parece que no es como un vector de crecimiento. Sí. Y en este caso, por eso sí que vemos un volumen interesante de noticias que hablan de los pagos intercompany. No sé si nos los puedes explicar. A ver, nosotros lo vimos como una oportunidad para mostrar precisamente al mercado todas las posibilidades que tienen las criptomonedas, que en definitiva fluyen, por así decirlo. La infraestructura donde están montadas es una infraestructura moderna, de ahora, ¿no? Cuando pensamos en las transferencias transnacionales que siguen por el sistema SWIFT, sí, eso es una infraestructura que tiene 30 años, ¿vale? Y es con esa infraestructura muy antigua colaboran todos los bancos del mundo, todos los que están apuntados al tema SWIFT, y se hacen, pues bueno, sus intercambios de información y tal para poder hacer un pago de un país al otro. Con la infraestructura blockchain eso no es necesario, es mucho más moderna, mucho más eficiente, mucho más de todo. Entonces nosotros conseguimos, bueno, aislamos, por así decirlo, el tema de intercompany payments, que son los pagos de una compañía a sus subsidiarias, para mostrarle al Banco de España cómo ese tipo de pagos se pueden realizar de manera totalmente correcta, de manera totalmente transparente, de manera que cumpla todos los estándares de pagos transfronterizos que exige un regulador como el Banco de España,
y que viera también compañías importantes en la oportunidad de ahorrarse cierto dinero que ahora se están gastando en esas transferencias bancarias. Entonces, era un caso muy acotado porque el mayor miedo del regulador es todo el tema de prevención de blanqueo de capitales. O sea, Sí, o sea, entonces, sí que Albert quiere preguntar algo, pero en estos casos, entonces hablemos de las blockchains sobre los que corren estos servicios. Aquí tal vez estamos hablando de estas blockchains público-permisionadas, que no sea una blockchain pública descentralizada, ¿no? Porque necesitamos un tema de seguridad aquí que es fundamental. Sí, pero ahí es donde nosotros les queríamos enseñar al regulador lo que se puede hacer con blockchains públicas precisamente. O sea, hubo un debate hace 3 o 4 años sobre, y todavía lo existe, ¿no?, sobre permisionado, privado y público, pero la realidad es que los consorcios en los que montan estos blockchains privados y permisionados no han ido a ningún lado y las blockchains públicas han seguido innovando a una velocidad brutal. Entonces, todo lo que podías hacer hace 3 años que se planteaba con las privadas, lo puedes hacer ahora con las públicas de una manera mucho más efectiva, mucho más transparente, mucho mejor y segura. Entonces, era una manera también para nosotros, ya digo, de poder mostrar al regulador las posibilidades de todo esto. Y digo, cuando digo al regulador, digo a nuestro partner, que era Pricewaterhouse, que es el señor, o los señores que están comercializando la solución, y a empresas del calibre pues como Iberdrola y otras muy grandes que pueden utilizar este tipo de servicios. ¿Y sobre qué cadena de bloques corre? En este caso lo habíamos montado sobre Stellar. Vale. Aquí hay un punto súper importante que creo que todo aquel que nos sigue tiene que entenderlo, y es que hacer esta forma de pago intercompany quiere decir que tú como empresa, lo que es tu, a nivel financiero, lo que es tu... Claro, esto es para los tesoreros en realidad, ¿no? Para quien lleva la compañía. Nuestros clientes son los tesoreros. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué JP Morgan hace lo que hace? Hombre, JP Morgan hace lo que hace y la reacción del mercado es la que es, porque JP Morgan al hacer eso está validando la tecnología. Claro. Es decir, los que decíamos que la tecnología era una tecnología muy potente y que iba a cambiar las cosas a pesar de que el mercado subiera o bajara, pues JP Morgan lo que está haciendo es reconociendo de facto eso. Y está diciendo, es verdad. Claro. Y yo me voy a poner esta tecnología. ¿Y cuál es la ventaja de esta tecnología? Pues más allá de la tecnología, y a nivel que supongo que es lo que está diciendo Sandra, es que aquí hay una cosa que varía radicalmente las transacciones actuales, que es el momento de liquidación. Correcto. No hay momento de liquidación. Es decir, a día de hoy, tú cuando haces una transacción, tú haces la transacción, la ejecutas, pero el momento de liquidación es distinto. De +2, de +1, depende del tipo de producto, depende de que ese dinero está parado, de tu negocio está parado. Está parado y no lo tienes tú. Claro. Claro, cuando tú utilizas este tipo de tecnología, el momento de liquidación y de ejecución se solapan y no hay ese lapso. Entonces, claro, eso es un... Desde el final estamos hablando, claro, que es más rápido, la tesorería de las empresas, mucho más porque el caso disponible. Exacto, el caso de uso en realidad que viene a solucionar este tipo de pagos es para esto. En la intercompany, siempre muchas y costes. Y dependiendo en qué geografías haces esas transferencias, el no pasar por el sistema bancario local también te beneficia muy rápidamente, porque son sobre todo en ciertos países de Sudamérica, más particularmente, las transferencias son muy lentas, pero no son muy lentas ya por el sistema SWIFT, son muy lentas porque a nivel gubernamental las hacen muy lentas, ¿no? Entonces, todo esto se hace en cuestión de segundos y la diferencia es notable. Sí, es un tema muy, digamos, sencillo de entender en el sentido de que cuando tú entiendes que SWIFT al final lo que hace es encadenar una serie de intermediarios y buscar la ruta por donde tiene que bajar la transferencia a través de esos intermediarios, y estás hablando de un sistema donde no hay intermediarios, es de punto a punto, evidentemente aquí la eficiencia pues es mucho mayor. Esto me lleva a una de las preguntas, perdóname, que hacemos a nuestros invitados, es si esto viene a sustituir, complementar o coexistir. Vamos, esto no va a sustituir. Yo, tal como me lo estáis contando, el que se quede fuera, se queda atrás, pierde el tren. Yo creo que en ciertas operaciones y cierto tipo de operaciones es una tecnología más eficiente, por lo tanto la acabará sustituyendo. Otra cosa es que acabe sustituyendo a los actores actuales. Eso es distinto. Es completamente. Sí. Claro. A ver, todos los bancos a día de hoy, y no lo dicen públicamente, pero se sabe públicamente, están trabajando en esto. Yo creo que el primer caso que vamos a ver por su parte ya no es tanto en el uso de esa infraestructura, que operativamente es mejor, pero que al final yo creo que sería sustitutivo a largo plazo, pero también al sustituir algo con el legacy que tienen, o sea, los sistemas que tiene un banco es muy complicado y muy caro, ¿no?
El primer caso que vamos a ver por su parte va a ser simplemente la venta de criptoactivos. Es decir, la venta de un Bitcoin, de un Ethereum, va a ser ni similar para ellos que la venta de una acción del Sabadell o del Santander o de Telefónica o de lo que sea. Porque básicamente mucha gente en la sociedad está pidiendo ese servicio por parte de los bancos. Y todos, por lo menos en este país, algunos ya los más internacionales han hecho ya sus pinitos fuera donde han podido, y todos en este país lo van a ofrecer pronto. Y esto, yo tengo una duda, ¿eso va a ser coordinado o va a haber alguno que va a saltar y luego van a seguir el resto? Porque aquí hay un gran debate, ¿eh? Esa pregunta es capciosa. Mejor hacérsela a ellos. La podemos desvelar. En un país en el que tienes Bizum para que los actores del sistema bancario no permitan ciertos sistemas de pago pues, de otras entidades, el decir que se coordinan para hacer ciertas acciones de negocio, yo no sé quién lo diga. Exacto, Pero, en fin... Pero a ver, es normal, defienden sus intereses, defienden su mercado, lo harán como mejor puedan. Al final sí que compiten entre ellos, pero yo creo que habrá lo de siempre, unos un poco más innovadores que lo empiezan a ofrecer, si eso más o menos tiene un poco de éxito de mercado, los otros lo empezarán a ofrecer, y luego cómo lo ofrecen y los precios, las tarifas y tal. Ya sé. Vamos a tener que ir acabando, un último apunte y una última pregunta. Yo creo que debemos tener mucho en cuenta en todo este proceso el tema generacional. Ah, bueno, claro. Es decir, claro, los bancos va a llegar un momento en que van a verse obligados, entre comillas, porque sus futuros clientes o sus clientes objetivo ya no demandarán, es que trabajarán con eso. Bueno, es que les saben más comprar cripto que comprar una acción del Santander. Claro, no, Telefónica. Bueno, entonces nosotros os digo una cosa, tenemos clientes que cuando nos vienen a hacer la campaña de renta les decimos, ¿tienes criptoactivo? No, yo eso no. Pregúntale a tus hijos. Ah, bueno, claro. Así que, recomendación, preguntar a vuestros hijos cuando vais al gestor. Luis, para acabar, súper rápido, uno de los objetivos de este podcast, de este programa, es que aquellos usuarios del sector tradicional que están ahí un poquito en duda, ¿no? Aprendan un poco más y vean pues las oportunidades y el potencial, ¿no? Entonces queremos haceros algunas preguntas a todos los invitados, ¿vale? Para luego ponerlas un poco en común y ver qué es lo que opináis, ¿vale? Que sea más fácil que de la banca, ¿no? Es segurísimo. Eso no estaba en mi guión. Mira, de las siguientes cuestiones puntúa del 1 al 5, ¿cuál es la principal barrera para la adopción masiva? Miedo a estafas, fiscalidad y no saber cómo tributar estos pagos para las empresas ni los usuarios, desconocimiento, falta de educación financiera, rol de los medios de comunicación o alguna más. Pues puntuar todas con la misma también, ¿eh? ¿O hay alguna que te vas a del 1 al 5 o como? A ver, yo creo que habéis dicho desconocimiento y eso engloba casi un poco todo lo anterior. Yo pondría desconocimiento como principal, y la segunda parte yo creo que faltan aplicativos del día a día que utilicen esta tecnología de una manera mucho más amigable para los usuarios. Si tú realmente en algún tipo de aplicación que la gente utiliza de manera habitual tuviera esa capa de Web3 y vieran los beneficios, ni nos lo plantearíamos. Yo creo que la tecnología tiene que ser transparente, que no tiene que ser algo que te cueste saber cómo narices lo tengo que hacer. Cuando tienes que plantearte muchas de estas preguntas, ya vas mal, ¿no? Entonces yo creo que el desconocimiento y la falta todavía de aplicativos que hayan integrado bien este tipo de soluciones, creo que son las barreras. Todo lo demás son problemas a lo anterior. Yo ya acabaría, sí que me gustaría cerrar la entrevista pidiéndote a ti que hagas una pregunta o que le des una recomendación a alguien del sector tradicional. ¿Tú qué le dirías a un tesorero? Hemos hablado mucho del tema de los pagos intercompany, hemos hablado también del tema de pagos, ¿no? Para una compañía. ¿Qué le dirías, por un lado, a un tesorero para que deje de resistirse y, por otro lado, a un comercio? ¿Qué les dirías? A ver, yo os comentaba al principio que vengo un poco, o me metí en el mundo digital con Amazon, ¿no? Cuando estuve en Amazon, básicamente, las librerías a las que les hacíamos la competencia nos veían como algo residual. O sea, como algo que, bueno, total, esta gente vende libros online, pero esto es todo para frikis. Porque ¿quién va a comprar un libro online? No van a tener al librero que preguntar. Nos lo podemos aplicar, ¿eh? O sea, pero es un poco la recepción, sobre todo de los grandes monstruos en ese momento que dominaban el mercado del libro en Estados Unidos. Y esta gente lo que no vio venir es la revolución que viene detrás con todo esto. Entonces, el tesorero
puede decir que esto es una fricada, que es para frikis, pero debería aprender qué hay detrás, porque esto que a veces es para frikis luego se convierte en algo que es para todo el mundo y él se ha quedado fuera. Y para el tema de los comercios yo creo que es más sencillo, porque al final va a venir un poco obligado por el cambio generacional que dice Albert, por la gente que al final van a tener este tipo de posibilidades para pagar, y le va a decir, oye, de la misma manera que decías, ¿me coges el móvil? ¿Me coges tal? Ahora ya ni la gente ni se lo plantea, ¿no? Todo el mundo va con el móvil y paga. Y antes en un comercio, si tú ibas a pagar con el móvil, decían, ¿dónde lo vas a poner? Eso. Claro. Yo creo que esa parte a los comercios les llegará por obligación, pero los tesoreros que se pongan las pilas porque les interesa por lo menos conocer de qué va esto. Consejo, recomendación de un experto. Yo me quedo dinosaurio de la tecnología, con lo cual yo con esta idea. Fijaos que esto es un proceso que se ha ido repitiendo. En la historia. Claro, eso es la conclusión que extraemos, que al final aprende de los errores del pasado. Os voy a poner un ejemplo muy claro, la fotografía. Claro. ¿No? Salió la fotografía digital y bueno, esto es de friki. Y dice, guau. Esto es de friki. Y luego por no evolucionar se han quedado atrás. Correcto. Eso sí. Sí. Oye, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo y tus conocimientos y tus visiones. No sé si futuro o casi, ¿no? Yo, hombre, estoy a pensar de mi decente. Esto yo creo que es presente. A diferencia un poco con el mundo tradicional y el mundo digital, que ha tenido sus ciclos, esto va toda leche. Sí. Y la verdad es que cosas que ni pensamos que iban a suceder en 12 meses, o hace 12 meses, ahora es que están sucediendo. O sea que no nos extrañemos que dentro de nada el Santander esté ofreciéndote comprar Bitcoin, que como la gente tiene Bitcoin, la gente quiera pagar en Bitcoin o en lo que sea. O sea que... Pues te volvemos a invitar cuando eso ocurra para analizarlo. Pues a lo mejor dentro de la semana que viene. Ojalá. Oye, muchas gracias. Cogemos esta recomendación para nuestro próximo invitado, ¿no? Del sector tradicional, todo dentro de la temática de los pagos. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a vosotros. Muy bien.